7 de la mañana, 17 minutos, está con nosotros el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a ustedes, los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la ECB. Es un placer estar con ustedes. ¿Quedó contento con la aprobación así como está de la reforma tributaria? Yo como colombiano quedo contento porque esta iniciativa logra beneficiar con sentido empático a tantas personas que son hoy vulnerables al impacto de esta pandemia, y para mí me llena el corazón el hecho de poder contribuir a tantas personas que lo necesitan. Señor ministro, esta reforma tributaria, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos normales, no a las compañías? ¿Los ciudadanos normales tenemos que pagar más impuestos debido a esta reforma tributaria? Como lo habíamos dicho desde el primer momento, no afecta a las clases medias, no afecta a las clases vulnerables, no afecta a los pensionados, no aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta. Acudiendo al sentido solidario del sector empresarial, con un ejercicio también de apretón del cinturón del gobierno nacional en austeridad en el gasto público y en lucha contra la evasión fiscal, que es ese cáncer de corrupción, nosotros encontramos los recursos suficientes para poder contribuir a que 29 millones de colombianos se beneficien de programas sociales en empleo, en matrícula gratuita o cero, en renta básica de emergencia y en oportunidades de un subsidio a la nómina. Yo creo que eso es muy importante en este momento. Señor ministro, ¿quién termina pagando más impuestos? En este caso particular lo hace el sector financiero con una sobretasa de 3 puntos porcentuales por encima del impuesto de renta. Se establece una tarifa corporativa del 35% y se elimina el beneficio de haber llegado al 100% del descuento de ICA en impuesto de renta y te dejan el 50%. Esos, sumado a los que hacen normalización tributaria, serán los que contribuirán para este propósito. ¿Cómo hacer para que esa sobretasa en el sector financiero no termine pagándola a los consumidores? Aquí va a haber un control permanente como lo hay, primero desde la perspectiva de mercado, de competencia, y segundo desde el esfuerzo que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia para que esas cargas no se conviertan en aumento de precios para los ciudadanos. Creemos que con la competencia misma también hay un camino para evitar que eso suceda. Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano. Obviamente es la primera vez que aplaudimos un pupitrazo, porque la verdad albergábamos como dudas de que el tema se fuera a sacar en septiembre y que le iban a colgar todos los micos acostumbrados. Salió bien la reforma tributaria. Lo primero tiene que ver, ¿va a ser exacto de 15.2 billones de pesos o alcanzará a subir a los 16, como nos dicen algunos de los congresistas? Dicen, no, esto puede subir a los 16. Fernando, una cosa importante es que 15.2, esto está garantizado, pero en la discusión del Congreso de la República se adicionaron dos cosas importantes que generan ingresos, más temporales que permanentes. Uno de ellos son facilidades de pago en impuestos a nivel nacional, con lo cual vamos a recaudar 0.6 billones de pesos de carácter temporal. Y en segundo lugar se adicionó los artículos de facilidad de movilización de activos previamente incautados a la mafia, con lo cual vamos a tener un potencial de llegar hasta 1.4 billones en activos que son inmobiliarios y 2.4 billones en sociedades de comercialización, también seguramente de carácter temporal y dependiendo de la realización o enajenación de esos activos. Señor ministro, entonces, ¿vamos a estar por encima de los 17 billones según esas cuentas temporales? Lo que pasa es que ahí estaríamos sumando ingresos temporales e ingresos permanentes, pero eventualmente en los primeros años sí se puede llegar a que el ingreso temporal sí se aumente en aproximadamente 600.000 millones de pesos en los próximos 2 semestres y que simultáneamente con esto, si se logra una realización de esos activos incautados a la mafia, uno pueda lograr algo así como unos 500.000 millones adicionales. Por supuesto, lo acabábamos de decir, las cuentas menudas, señor ministro, es que será una reforma tributaria que quizás esté más cerca de los 17 billones, de los 18 billones que los 15.2 por si se le suman estos ingresos temporales. Ahí leyendo la letra menuda antes de que ustedes le pongan el rótulo, el número a esta tercera reforma tributaria, tiene que ver con la factura electrónica y esas compras que se suelen hacer por debajo de los $200. ¿Va a encarecerse el comercio electrónico de estas cosas que uno compra por Amazon o Mercado Libre o otras plataformas de comercio electrónico? ¿Cómo afectará a algo que está creciendo mucho en el consumo colombiano, que son las compras por Internet? Ahí lo que queríamos con esa iniciativa era primero ser respetuosos de los acuerdos de libre comercio vigentes en el país, porque
porque Colombia siempre lo ha sido. Entonces, aquellos países con los cuales Colombia haya pactado que en esas importaciones de correos postales o envíos urgentes por debajo de los $200 no había arancel y no había impuestos, se garantizará eso. Esto especialmente se da con dos naciones, Estados Unidos de América y también con Corea del Sur. El resto de los países, cuando se importe por esta vía, se tendrá que cumplir con la obligación del IVA. El grueso hoy en día de lo que viene del exterior por este concepto son de los Estados Unidos de América. Ministro, buenos días, los saluda Juan Lozano. Muy impresionante esa aprobación tan rápida de la tributaria en las plenarias y sí hay, digamos, alguna tranquilidad que se genera por haber atajado lo que llaman la micamenta. Pero le pregunto, ministro, a propósito de lo que le decía Fernando Quijano, la ANDI, FENALCO, todos las grandes plataformas de comercio en Colombia estaban muy preocupados con el tema de los paquetes. Se sienten tranquilos a juzgar por lo que habían dicho la ANDI y FENALCO con que se limite a lo de los tratados de libre comercio la entrada de paquetes de menos de $200 en las condiciones que usted ha dicho. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo va a evitar que se le metan como gringos productos chinos? ¿Cómo evitar que por menos de $200 desde Estados Unidos, sin denominación de origen, empiecen a mandar productos de otros países con los que no tenemos TLCs, afectando la generación de empleo en Colombia, afectando a las grandes plataformas y de alguna manera poniendo en peligro afiliados de FENALCO y la ANDI? Es decir, ¿cómo lograr que lo que es una buena noticia no se vuelva mala por la colada de productos chinos en ese propósito? Lo primero, Juan, es respetando la letra menuda del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque pues, es un acuerdo que tiene varios temas referidos a este asunto, particularmente este caso. El artículo contempla dos elementos adicionales. Uno, una mayor tarea de fiscalización, de control y seguimiento por parte de la DIAN. Se le dan atribuciones adicionales a la DIAN para ese fin, que puede ser una forma a través de la cual se evite ello. Y dos, también se le establece la obligación a la DIAN de verificar con cuidado que este instrumento no se utilice con fines de comercialización. Es decir, los productos que se traen son con fines de satisfacer una necesidad de un consumidor, pero no pueden ser con fines de comercialización. La DIAN ejercerá estos dos papeles con todo el rigor. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. En materia de lucha contra la evasión, ¿queda con dientes esta reforma o ahí hay un vacío? ¿Van a seguir campantes los evasores? Como nunca antes, William, entre otras, porque primero se fortalece todo el sistema de factura electrónica. Vamos a hacer un salto cualitativo en factura electrónica para nuevos documentos, nuevas transacciones con este instrumento que es el camino ideal para controlar la evasión. Segundo, las declaraciones compulsivas o sugeridas, es decir, le vamos a llegar al potencial evasor casi que con la declaración de renta armadita, pero con una ventaja adicional. Se le da la atribución a la DIAN de que la DIAN puede expedir el RUT, luego le llegará la declaración con su RUT y para ser presentada, y con un elemento también adicional, y es que a partir de ahora la declaración de impuestos es una factura, quiere decir que se puede cobrar con un proceso ejecutivo. El potencial evasor ya no demorará 5 a 8 años en un proceso larguísimo, sino 5 a 8 meses. Por lo tanto, habrá un desincentivo al evasor y eso creo que es muy importante para luchar contra este cáncer. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Señor ministro de Hacienda, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo a todos los oyentes de la FM.